Bueno, aquí vamos a tratar este tema de sistema masa-resorte. Vamos a ver unos casos en específico. Y el primer caso vamos a hablar acerca del movimiento libre no amortiguado. ¿En qué consiste el movimiento libre no amortiguado? Que simplemente va a ser un movimiento libre solo masa-resorte. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos un resorte no estirado. Ya aquí le colgamos una masa y obviamente al momento de aplicarle una fuerza, él va a estar haciendo este movimiento oscilatorio. ¿Listo? Entonces nosotros principalmente tenemos dos leyes, que la primera es la ley de Hooke, que consiste principalmente en menos la constante por el desplazamiento. Aquí tenemos los valores que es la K, que es la X, que es la F. ¿Listo? Entonces, principalmente explicar la ley de Hooke y la segunda ley de Newton. Ahora, una vez explicada la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, estas dos van a tener una relación. Esa relación va a consistir principalmente en igualar estas dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces, cuando yo igualo estas dos ecuaciones, obviamente ustedes van a explicar la segunda ley de Newton, en qué consiste, bla, bla, bla. Entonces, teniendo en cuenta la primera ley o la ecuación número uno y la ecuación número 2, yo voy a tener lo siguiente. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la velocidad es la derivada de del desplazamiento con respecto al tiempo. Por lo tanto, la aceleración, eso hay que tenerlo en cuenta acá, listo, más que todo por esta parte, masa por aceleración. La aceleración yo la voy a expresar siempre como la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, yo teniendo en cuenta esta expresión, yo lo que voy a hacer es reemplazarlo acá. Entonces me queda que fuerza es igual a masa por aceleración, pero aceleración es la segunda derivada de... ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a igualar, voy a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación número 3. Entonces, fuerza que equivale a menos K por X. ¿Listo? Entonces miren que a partir de esta ecuación que está acá, que es una ecuación ya en términos de diferencial, porque ya que hay una derivada, ya se vuelve una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Listo? Entonces, nos resultaría una ecuación de este tipo. ¿Ok? De segundo orden, es lineal, es homogénea y tiene coeficientes constantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que bueno, ya que como es una de segundo orden, entonces vamos a quitarle este cosito, esta masa, para que simplemente nos quede esta expresión así. ¿Listo? Y esto como tal se va a convertir en un factor. ¿Ok? Entonces K sobre M se va a hacer como quien dice W cuadrado. ¿Listo? W se conoce como la frecuencia angular del movimiento. ¿Ok? Entonces, al momento de reemplazarlo, ¿listo? Nos va a quedar una ecuación de este tipo. Entonces tenemos segunda derivada de x con respecto a t más w cuadrado de x igual a 0. Aquí nuestra variable es x. W cuadrado de quién depende? Depende de la constante del resorte y de la masa del cuerpo. ¿Ok? Entonces W cuadrado no es ningún cuerpo, ¿vale? Recuerden que este movimiento va a ser oscilatorio. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar la expresión matemática que nos describa como tal ese movimiento oscilatorio. ¿Listo? Entonces, bueno, ya aquí les planteo algunas formas de escribir la ecuación. La segunda derivada de x con respecto al tiempo también se puede escribir como x doble prima, ¿vale? Y esta ecuación siempre nos va a dar un tipo así. X de t es igual a C1 coseno WT más C2 eh, más C2 seno WT. ¿Ok? Uy, voy a ver si está grabando. Entonces, bueno, el movimiento oscilatorio es este. Entonces, por ejemplo, cuando baja, después cuando sube, cuando baja. Entonces, él lo que va a hacer es siempre hacer así. No sé si ahí se pueda visualizar la parte del mouse, siempre va a estar haciendo ese movimiento. Entonces, por eso va a tener un movimiento oscilatorio. ¿Ok? Libre de amortiguamiento, o sea, no va a tener amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se nos llega a dar el caso de que nos pregunten
específicamente describa ahora la velocidad. Entonces yo tengo que, una vez encuentre esta fórmula, tengo que derivarla. Entonces la derivada sería esta. Y si me piden encontrar la aceleración en un instante de tiempo, pues tendría que usar esta fórmula. ¿Listo? Ya esta es la derivada de x y esta es la derivada de la velocidad. ¿Okay? Entonces acá me plantean un ejercicio donde tenemos una masa de 5 kilogramos, una constante de 50, usamos nuestra ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí reemplazamos los valores, dividimos entre 2, que es el valor de la masa, para que simplemente nos quede x doble prima más mitad de 50 es 2, es 25, perdón. Y esto es una ecuación diferencial que se tiene que realizar con este tipo de expresiones. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es una sustitución donde digo que x igual a Euler a la RT. Entonces derivo esa x y vuelvo a derivar esa x para obtener la segunda derivada. ¿Ok? Y en este caso Euler a la RT es principalmente esta expresión. ¿Listo? Entonces, ¿por qué aquí coloco r cuadrado por esto? Porque es la segunda derivada. ¿Ok? Aquí está la segunda derivada, que sería esta expresión de acá. ¿Listo? Factorizo el Euler a la RT. Dentro me queda r cuadrado más 25. ¿Qué pasa con el Euler a la RT? Que como es una expresión exponencial, las expresiones exponenciales nunca van a ser cero. Entonces, lo que se va a hacer cero es esta expresión de acá. ¿Listo? Entonces r cuadrado más 25 es igual a 0. Por lo tanto, r va a ser igual a más menos raíz cuadrada de menos 25. Recuerden que la raíz cuadrada de un número negativo no existe, por lo tanto le va a quedar más menos 5. Eso es una raíz imaginaria. Entonces la solución va a ser x de t. Entonces en este caso w vale 5. ¿Listo? Y bueno, se reemplaza en mi modelo de la ecuación cuadrática. Si por ejemplo esa r me hubiera dado 10, entonces yo aquí lo que hago es que coloco el 10 acá. ¿Listo? Entonces C1 y C2 van a ser números, van a ser constantes, pero estos valores de las constantes van a depender de las condiciones iniciales de cualquier problema. Esa condición inicial va a estar dada o va a estar sujeta a alguna, por ejemplo, algún dato de la velocidad, algún dato de la posición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si me preguntan, ahora encuentre la velocidad en cualquier instante de tiempo? ¿Cómo quedaría la fórmula? Entonces yo lo que hago es derivar esto, me da esto, ¿vale? Ya hay que saber derivar esa expresión. Y si me piden encontrar la aceleración, pues básicamente va a ser encontrar la derivada de esto, que va a ser todo esto que está acá. ¿Ok? Y la simulación de un movimiento libre no amortiguado va a ser esta principalmente, la del resorte. Siempre va, es como ahí, esta es como una función, digámoslo así, seno. O sea, ya, una función sinusoidal. Ahora vienen los sistemas amortiguados. Cuando nosotros tenemos un sistema amortiguado, un amortiguado es que no va a hacer este movimiento siempre, sino que por ejemplo sube y va a haber una fuerza que va a hacer que este se detenga de manera muy abrupta. Entonces, por ejemplo, sube y ya va a llegar un momento en el que este se equilibra, o sea, se aquieta, por así decirlo. Entonces, para un sistema amortiguado, la fuerza de un amortiguador es menos B por V. V es la velocidad, esta V es la velocidad, y B es como una constante, es como la constante de un resorte, principalmente. ¿Ya? Entonces, esa es la fuerza de un amortiguador, no tiene en cuenta como tal el desplazamiento, sino más bien la velocidad. Entonces, recuerden que la velocidad es la primera derivada, del desplazamiento, entonces yo lo que hago aquí es reemplazar. En lugar de poner V, pongo la primera derivada del desplazamiento. ¿Listo? Entonces, principalmente para un movimiento libre amortiguado, la ecuación característica, la ecuación diferencial característica está presentada por mediante este modelo. Porque la sumatoria de fuerzas va a ser la del resorte y la del amortiguador. Y obviamente va a ser igual a masa por aceleración. Pero recuerden que aceleración es la segunda derivada del desplazamiento. Pasamos estos dos para acá positivo y obviamente va a quedar igual a 0. Aquí lo que les represento lo que vale la M, lo que vale la B, lo que vale la K. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta, bueno, aquí es simplemente como una acomodación de los resultados, de este resultado como tal.
en donde dividimos todo entre m, ¿vale? Entonces va a dar como una expresión más o menos así, ¿listo? Y acá yo les represento, por ejemplo, este 2 lambda es b sobre m. Mira, 2 lambda es b sobre m. Pero uno por lo general lo trabaja, uno primero empieza colocando esto, después los divide entre el valor de las masas. Ya ustedes saben que este valor es 2 veces lambda y este valor es k sobre m, que va a ser w cuadrado. ¿Listo? Entonces, la solución, bueno, la solución en estos casos va a depender de tres tipos de situaciones. Primera situación, cuando lambda cuadrado es menos w cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces nosotros planteamos la solución, ya es una solución que va a estar dada, ¿ok? Entonces un ejemplo, supongamos que la masa vale 2, la constante vale 50 y la constante del amortiguador vale 52. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación diferencial, dividimos entre 2, que es el valor de la masa, nos resulta esto. Esto es como una ecuación cuadrática, porque ahora lo que hay que reemplazar es el valor de x, la primera derivada de x, la segunda derivada de x. Bueno, acá les presento un modelo. Miren que por ejemplo aquí va un seno y él lo que va a hacer es que en lugar de subir así, tal, él lo que va a hacer es que pum, enseguida se va a frenar automáticamente. Va a buscar la línea del seno, ¿ok? Entonces yo reemplazo acá lo de las derivadas, factorizo el Euler a la RT y me voy a, como el Euler a la RT no puede ser 0, entonces simplemente igualo esta expresión a 0. Entonces lo resuelvo como una ecuación cuadrática, ya ustedes saben plantear, nos resultarían el menos 1 y el menos 25, es decir, R1 vale menos 1 y R2 vale menos 25. Entonces, como la ecuación característica es los R1 y los R2, ya el C1 y C2 van a estar dados de acuerdo a sus condiciones iniciales, Euler una función exponencial. Entonces R1 y R2 van a ser números, T va a ser una variable como tal. Entonces, como el primer valor es menos 1, sería C1 Euler a la menos 1t, y un menos 1t, más C2 Euler a la menos 25t. Aquí yo les especifico que los valores de C1 y C2 van a depender. Entonces, por ejemplo, imagínense que este movimiento pum baja con fuerza y su sobreamortiguador, que en este caso es un sistema sobreamortiguado, se me olvidó especificarle, es que pum enseguida se va a amortiguar de esta manera. O sea, se va a buscar la forma como de equilibrarse ahí mismo. ¿Listo? Para el caso 2, ahora cuando esta diferencia sea igual a 0, entonces mi ecuación característica va a ser de esta manera. ¿Listo? ¿Qué hice yo? Ah, bueno, entonces miren que por ejemplo estoy usando la misma masa, pero le estoy cambiando el valor a la constante del amortiguador, porque en el caso 1 vale 52, y aquí yo le puse 20. Entonces, ¿qué pasa si yo le bajo esa constante del amortiguador? Hago el mismo procedimiento y la solución acá para los R va a ser única. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser mi modelo de esta expresión que está acá, me resulta así como está aquí, ¿vale? Mi fórmula va a resultar algo así. Miren que ella sube, hace como una longitud, pero ella lo que busca es, pum, enseguida críticamente amortiguado. Es que está como un poquito amortiguado. Porque miren que esta parte ella lo que iba a hacer no era no se iba a venir para abajo. ¿Listo? Aquí así sería como críticamente la anterior, el caso 1. Pero miren que acá ella buscaba hacer otra vez el recorrido. Pero solamente en este caso, boom, se amortigua en ese caso. ¿Listo? Y para el caso 3, ya es cuando esto sea negativo, que es cuando me va a dar un valor muy pequeño del amortiguador. Cuando ya yo reemplace todo eso, miren, aquí está un sistema no amortiguado, ya miren cómo queda un sistema amortiguado. Tiene parecido, o sea, va a tener una representación de onda, pero él se va a ir deteniendo. ¿Listo? Ese sería un sistema subamortiguado. Entonces, cuando yo reemplazo, miren que me va a dar un valor de lambda, un valor de lambda real y un valor aquí de la diferencia, un valor imaginario, un valor complejo. ¿Ok? Entonces yo saco esos dos valores y me va a quedar este modelo que está acá. Recuerden que estas soluciones ya están dadas. ¿De qué depende? Dependen de los factores de la constante, de la masa y del amortiguador. ¿Listo?
Miren que acá ya yo le bajé otro poquito al valor de la constante del amortiguador. Entonces él va a buscar siempre tener un tipo de comportamiento. ¿Listo? Entonces el comportamiento matemático me va a describir a mí cómo va a ser este movimiento. ¿Listo? Y miren cómo quedaría el sistema. Miren que pum, él sube, él baja, pero cuando él ya baja, pum, enseguida se amortigua. Ya esto es un movimiento libre subamortiguado. Y en ese caso consiste estos tres tipos de movimiento de los sistemas masa-resorte. Libre no amortiguado, que no tiene presencia de amortiguador, ahí pum pum pum, una función seno. Ya estos sí describen como tal un cierto comportamiento, el amortiguador, ¿vale? Él lo que va a hacer es como contrarrestar esa onda seno, ¿vale? Mira que por ejemplo aquí contrarresta esa función seno. En el caso de esta también contrarresta esta, pero aunque esta tiene como un recorrido un poco mayor a esta. Mire que esta aquí tiene un poquitico. Ya esta sí tiene un poco mayor y ya la última, pues obviamente tiene una onda larga, una onda corta y ahí se empieza a frenar. Y ahí aquí lo que va a hacer es que es como, o sea, sube muy duro, baja no tanto, después sube un poquitico, baja un re poquitico y así sucesivamente hasta buscar que ya se frene como tal el movimiento. ¿Listo? Entonces, eso sería la explicación del sistema masa resorte. El resto va a ser simplemente pues aplicarlo dentro de las fórmulas y todo lo demás. ¿Listo?